Muy bien, Edson. Intentaré responder el cuestionario que me hiciste llegar a manera de entrevista. La primera pregunta dice que si integro el enfoque integrado de la motricidad. Yo no doy clases en educación básica y el EDIM se aplica propiamente en educación básica, en lo que tiene que ver ya en la práctica docente del profesor de educación física. En las normales lo que se hace es conocerlo, estudiarlo y ver cómo se debería aplicar en la práctica docente. Particularmente esto en el trayecto de prácticas y en los cursos afines. En mi caso, en los cursos que tienen que ver con práctica, sí intento atender digamos, la parte conceptual de qué es el EDIM y cómo se aplicaría el EDIM. En cuanto a qué tipo de planificación realizo una planificación de tipo didáctico-pedagógica. En la tercera pregunta, mi respuesta sería para reconocer la diversidad. Utilizo actividades de diagnóstico con los que reconozco los canales de acceso de la información, es decir, lo que se llamaban o se llaman estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes, y además un cuestionario de expectativas personales de cada uno de los alumnos y alumnas, con lo que trato de reconocer y por otro lado, en consecuencia, de implementar actividades que satisfagan estos diferentes estilos de aprendizaje o las formas de ser, pensar y las necesidades de cada alumno y alumna. En la pregunta número 4, implemento actividades de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa en todos mis cursos. El propósito de la evaluación es auscultar el logro de los propósitos educativos en cada uno de sus momentos o dependiendo del formato que se utiliza. Por ejemplo, en el caso de la evaluación diagnóstica, su propósito es conocer los saberes previos del alumno y o el estado inicial al iniciar, valga la redundancia, al empezar un curso, para entonces poder saber el avance que va teniendo o que logra al final del mismo. En la evaluación sumativa, la idea es ir monitoreando si se va aprendiendo, asimilando el aprendizaje que se espera y o qué dificultades presenta cada uno de los alumnos con respecto al aprendizaje esperado, para de alguna manera poder ir haciendo adecuaciones o modificaciones a lo planificado y tratar de ayudarle a lograr los aprendizajes. En cuanto a la sumativa, pues generalmente nos va a servir para saber al final del curso qué tanto aprendió o qué tanto se aprendió y con qué nivel de eficiencia lo hizo con respecto a lo esperado y o a los, digamos, parámetros que plantea tanto el curso o el propio docente. En la pregunta número 6, ¿a quién se evalúa? Pues mira, tradicionalmente la respuesta sería que se evalúa a los estudiantes, pero en realidad se debe evaluar todo y a todos, aunque es un proceso complejo y pocas veces se realiza a cabalidad. Es decir, se debe evaluar a los estudiantes, se debe evaluar la planificación, las actividades, los contenidos, las estrategias, la acción docente. Obviamente la misma evaluación es sujeta de ser evaluada, las formas que utilizamos pues para evaluar, los recursos didácticos, las instalaciones, el ambiente de clase y el contexto escolar. Es decir, todo es sujeto de evaluación. ¿Qué instrumentos utilizo para evaluar? Obviamente desde un punto de vista contextualizado, o sea, no todo en todo momento, sino dependiendo del momento, del curso, de las circunstancias o del tipo de aprendizajes, habilidades, capacidades o conocimientos que se pretenden evaluar. Utilizo listas de cotejo, rúbricas, guías de observación, tablas de análisis de contenidos, matriz de valores, test de diagnóstico para aspectos, ya sean aspectos, habilidades, capacidades o capacidades específicas. Utilizo cuestionarios, exámenes de contenidos conceptuales e incluso la observación directa. También utilizo con mucha frecuencia, dependiendo del curso, actividades prácticas que demuestren o que puedan evidenciar el aprendizaje esperado. ¿En qué momento evalúo? Pues en todo momento. Desde el inicio del curso, a lo largo de todas y cada una de las actividades de aprendizaje que se programan, en las fechas de cada parcial o de entrega de calificaciones y al cierre final del curso.
aunque no es exactamente igual en todos los semestres, o en ocasiones por logística, tiempos o cambios de actividades que determinan nuestras autoridades, pues esto puede variar, o en ocasiones hay alguna digamos, actividad de evaluación que estaba planificada que no se logra llevar a cabo. Los elementos que considero en la estructura de evaluación pues varía dependiendo de la técnica o instrumento que voy a utilizar, pero en lo general siempre considero obviamente los aprendizajes esperados, habilidades, conocimientos, capacidades, actitudes o valores que yo vaya a evaluar o que se vayan a evaluar, las características esperadas, observables o medibles de dichos aprendizajes, el nivel de desempeño que se espera en una escala progresiva, como las propuestas, por ejemplo, de Marzano, de Bloom o Tobón, por ejemplo, la ponderación, valor o puntuación que equivaldrá para la calificación, aquellos aspectos de la evaluación que vayan a ser calificables, y los requisitos de calidad, así como los tiempos de entrega para su efecto. ¿En qué momento realizo? Aquí no sé exactamente si se refieren a en qué momento planifico o elaboro la planificación o los instrumentos de evaluación. Bueno, pues si responde a esta pregunta sería, yo procuro hacerlo meses o incluso, es decir, semanas o incluso meses antes de su aplicación. Me gusta y acostumbro a tener todo listo y planificado antes de iniciar un curso, aunque no siempre es posible porque también ahí depende que nuestras autoridades nos informen con suficiente tiempo de anticipación. Y bueno, y hay que mencionar que a lo largo igual de todo el curso voy haciendo las adecuaciones pertinentes tanto a la planificación como a las evaluaciones a partir de cómo se van desarrollando las actividades o de cómo nos van planteando las cosas el contexto de la misma escuela. Porque es importante evaluar el proceso, pues porque es la única forma que tendríamos para saber o que tenemos para saber si el proceso en sí mismo es funcional, para detectar las cosas que hay que modificar o mejorar, para ir asegurando y eficientizando el logro de los objetivos tanto didácticos como pedagógicos, académicos y o administrativos. Espero que esto responda al cuestionario que me hiciste llegar. Fue un placer.